bienvenidos a un nuevo viaje. El día de ayer nos hemos trasladado desde Florencia y hemos llegado a la capital italiana. Y como todos los caminos llegan a Roma, eventualmente hemos llegado a esta joya arquitectónica que tenemos detrás mío. Nos encontramos justo a las afueras del Coliseo, este complejo arquitectónico y arqueológico romano que en unos minutos estaremos explorando. Hemos llegado sumamente temprano, no pudimos conseguir las entradas en línea y pues simplemente tocó hacer fila desde alrededor de las 7 de la mañana, 7:30, más o menos. Pero bueno, a ver cómo nos va. Acompáñenme. Llegando por tren a la capital italiana, nuestra primera escala del día será en la icónica estación Roma Termini, el principal puerto ferroviario de la ciudad y uno de los más grandes de toda Europa. Termini actualmente mueve unos 170 millones de viajeros al año. Fue construida en 1867 y su nombre se debe a las antiguas termas de Diocleciano, que están muy cerca de la estación. Y no solo funciona como enclave terrestre para llegar a la ciudad, sino que forma parte del transporte público interconectado de Roma, por lo que sus cercanías son un sitio muy conveniente para hospedarnos y así podernos mover rápidamente entre las diferentes zonas de la ciudad. Pocos sitios son tan visitados en el mundo como lo es el Coliseo Romano, un emblema de la ciudad que también es considerado como parte del listado de las 7 maravillas modernas del mundo. Forma parte del llamado Parco Arqueológico Coliseo Romano, que además incluye al Foro Romano y al Cerro y Palacio del Palatino. El acceso a este parque arqueológico cuenta con un costo general de 18 euros por persona y los horarios de visita comienzan desde las 8:30 horas hasta las 18 horas, aunque existen varias excepciones que nos permiten un precio con descuento, como por ejemplo registrar nuestra visita si ya contamos con pases turísticos como el Roma Pass o si ya hemos visitado otros recintos culturales como el Museo Hebraico Roma o la Villa Farnesina, aunque considera que estos cupos suelen ser limitados. E incluso si eres ciudadano europeo, en tu cumpleaños el acceso cuesta tan solo 2 euros. Y recuerden siempre comprar con antelación o llegar muy temprano, porque a partir del horario de entrada, nuestro boleto vendrá numerado con el horario en el que entramos y si no, formaremos parte de esas larguísimas filas que realmente le dan vuelta incluso al complejo. Este es un anfiteatro construido en el siglo I y que destaca por haber sido el más grande de todos aquellos que fueron construidos en el Imperio Romano. Conocido originalmente como Anfiteatro Flavio, pasó a ser llamado Coliseo porque a su lado se encontraba una gran estatua, el llamado Coloso de Nerón, un monumento dedicado a este emperador romano. Los materiales utilizados en la construcción de esta obra fueron bloques de travertino, hormigón, madera, ladrillos, piedra, mármol y estuco. En la antigüedad, llegó a tener espacio para recibir hasta unos 65,000 espectadores, con 80 filas de gradas, aunque los que estaban más cerca de la arena eran el emperador, su familia y los senadores, y a medida que se ascendía, se iban situando los estratos inferiores de la sociedad. Su construcción comenzó alrededor del año 70 después de Cristo, bajo el mandato del emperador Vespasiano, aunque fue terminado durante el mandato de su hijo, el emperador Tito. Su inauguración duró 100 días, participando en ella todo el pueblo romano, y muriendo en esta celebración decenas de gladiadores y de fieras que fueron sacrificados para el espectáculo del pueblo. El Coliseo se utilizó durante casi 5 siglos, celebrándose sus últimos juegos en el siglo VI, bastante más tarde de la tradicional fecha de la caída del Imperio Romano de Occidente. Los bizantinos también lo utilizaron durante ese siglo, pues además de las peleas de gladiadores, también se presentaban otros eventos como naumaquias, cacerías de animales, ejecuciones, recreaciones de famosas batallas e incluso obras de teatro basadas en la mitología. El edificio dejó de emplearse para estos propósitos hasta la Alta Edad Media, pues más tarde tuvo muchos fines diversos, donde fue utilizado como refugio, también fue una fábrica, al igual que una sede de una orden religiosa. Sirvió también como fortaleza,
y, ya en desuso, incluso fue utilizado como cantera, pues de sus ruinas se extrajo abundante material para la construcción de otros edificios, lo que contribuyó a su deterioro, hasta que el Coliseo fue finalmente convertido en un santuario cristiano, en honor a los cautivos martirizados durante los primeros años del cristianismo. Esta medida, finalmente, contribuyó a su conservación. Y aquí una pequeña muestra de por qué el Coliseo está lleno de agujeros. Este tipo de enclaves de hierro estaban localizados por toda la estructura. Simplemente con tantos siglos de saqueo, pues ya no hay tantos. Hoy en día, el Coliseo es considerado como un ícono de la Roma imperial y es uno de los ejemplos mejor conservados de la arquitectura romana. Cuenta con un museo de sitio donde se exponen varias esculturas, frescos y artefactos que han sido encontrados dentro de sus muros. E incluso podremos ver varios grafitis que los antiguos romanos fueron dejando durante su visita a los eventos que aquí se celebraban. El Coliseo es una de las atracciones turísticas más populares de toda Italia y aún está muy ligado a la Iglesia Católica, por lo que incluso el Papa encabeza el Vía Crucis hasta el anfiteatro cada Viernes Santo. El Coliseo, junto con todo el centro histórico de Roma, fue admitido en la lista del Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 1980. Pequeño break importante. Cerca del complejo del Coliseo y los demás sitios arqueológicos que contamos aquí en Roma, vamos a encontrar una infinidad de opciones para comer algo rico. Simplemente no nos podemos negar a ese hecho y toca desayunar. Obviamente desayunamos cerveza, salud, por un excelente día. Roma, sorpréndeme. Salud y a ver cómo nos va. Junto al Coliseo se encuentran un par de arcos antiguos, el Arco de Constantino y el Arco de Tito. El primero se trata de un arco triunfal de 3 vanos con una altura de 21 metros y que fue construido para conmemorar la victoria de Constantino I en la batalla del puente Milvio. Este arco se encuentra en la ruta que seguían los emperadores al volver a Roma para celebrar sus triunfos, en la llamada Vía Triunfalis. El segundo arco es también un monumento erigido hacia finales del año 80 por el emperador romano Domiciano, poco después de la muerte de su hermano mayor, Tito, para conmemorar las victorias de este, incluido el sitio de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Este monumento ha servido de modelo para muchos arcos triunfales alrededor del mundo, como el Arco del Triunfo de París o el Arco de los Soldados y Marineros en Brooklyn. Se considera al Arco de Tito como el monumento que señala el acceso hacia el espacio conocido como el Foro Romano, un extenso complejo de ruinas compuesto por fragmentos arquitectónicos y excavaciones arqueológicas. Este recinto atrae a más de 4,5 millones de visitantes al año, quienes conocemos un poco del antiguo esplendor que tuvo el Imperio Romano, pues durante siglos este espacio fue el centro de la vida diaria de Roma, lugar de celebración de triunfales, que eran los desfiles que sucedían cuando los emperadores conseguían alguna victoria importante en batalla, así como la celebración de elecciones. Fue también el escenario de discursos políticos, juicios penales y combates de gladiadores, e incluso el núcleo de los asuntos comerciales de la ciudad. Hubo una época donde numerosas estatuas y monumentos conmemoraban a los líderes de esta ciudad. Retrocedamos en el tiempo. Justamente aquí, a las afueras del Foro Romano, es donde inicia la Roma antigua. Comienza la ciudad, un pequeño asentamiento que poco a poco fue creciendo y a partir de ahí se desarrolló una enorme cultura. Justo, evidencia de ello son estos pequeños arquitos que vemos a nuestro alrededor. El Nuevo Camino, me parece que es su nombre, que venían a mostrar un poco de los cimientos que soportaban a los grandes comercios que se encontraban aquí. Prácticamente esto que tenemos detrás era un mercado. Toda la calle
justamente tiene estos refuerzos arqueados porque pues, tenían que soportar toda la carga de bienes de lujo que tenían los entonces comerciantes romanos. Dentro del complejo que rodea al Coliseo y al Foro Romano yace el Cerro del Palatino, lugar donde nació la ciudad y donde la leyenda nos dice que Rómulo fijó su residencia. De hecho, excavaciones recientes en la zona muestran que ha estado habitado desde aproximadamente el año 800 a.C. En la ladera suroeste, los romanos identificaron una serie de cabañas de madera de tamaño pequeño con la supuesta vivienda legendaria de Rómulo, y donde existieron varios templos a su alrededor. Roma fue capital de un gran imperio, y precisamente ese capítulo de la historia local comenzó con César Augusto, el primer emperador de Roma, hijo adoptivo de Julio César, uno de los personajes históricos más famosos en todo el mundo, y cuya muerte marcó el inicio del conflicto que cimentaría la formación del mismísimo Imperio Romano. Al darse cuenta esta sociedad de la necesidad de controlar su enorme territorio mediante la fuerza del ejército y modificar la manera en que la República Romana era gestionada. Los 2 primeros siglos del imperio vieron un periodo de estabilidad y prosperidad sin precedentes, conocido como la Pax Romana. Sin embargo, el sistema construido por Augusto terminó colapsando y provocó numerosos conflictos, conduciendo hasta finales del siglo III, donde el emperador Diocleciano terminó dividiendo los territorios del imperio en un oriente griego y en un occidente latino. Para este punto, Roma ya ni siquiera era la capital del imperio, y aunque hubo varios periodos donde ambos imperios se unieron y separaron, no sería sino hasta finales del siglo IV que el Imperio Romano quedaría definitivamente dividido en 2, evidenciando así la decadencia de la civilización romana. Recorrer el parque arqueológico del Coliseo, si lo visitas con la intención de apreciar cada detalle, puede convertirse en una actividad de todo un día, como en mi caso, donde desde temprano, al hacer fila para conseguir nuestro acceso, estuvimos en esta parte de la ciudad, y prácticamente hasta el atardecer terminamos saliendo del Foro Romano. Aunque mi visita en esta parte de Roma fue exhaustiva, la realidad es que la mayoría de los visitantes recorren estos recintos con mucha más prisa. Durante tu visita al Foro Romano y al Coliseo, considera el recinto milenario en el que estamos y recórrelo de acuerdo a tus preferencias. De cualquier manera, valdrá la pena. A pesar de haber tenido lugar hace más de 2000 años, en Roma encontramos muchos rincones que datan de la época del imperio. Un ejemplo de ello es la columna de Marco Aurelio, un monumento que originalmente fue construido entre el año 170 y el 190 para celebrar, poco después de su muerte, las victorias del emperador romano contra los germanos al norte del Danubio. Estas batallas fueron de gran importancia, pues lograron frenar el avance de las llamadas como tribus bárbaras, en un momento donde diversos pueblos no paraban de asaltar las provincias romanas. Por supuesto, esta columna no es completamente original, sino que fue renovada en el siglo XVI por orden del Papa Sixto V, que terminó modificando un poco su estructura y reemplazando aquellos grabados que ya estaban demasiado deteriorados. No muy lejos de la columna, encontraremos varios edificios de la época imperial, como el pequeño pero impresionante Templo di Vivia y Adriano, que aunque hoy en día presenta en pie solo una parte de las columnatas del lado norte, nos ofrece un vistazo a cómo se veían los cimientos de las antiguas edificaciones romanas. El emperador Adriano y su esposa fueron deificados tras su muerte, y en su honor fue que se levantó este edificio. Y es cerca del templo de Vivia y Adriano que yace uno de los espacios más populares dentro del corazón moderno de Roma, el Panteón Romano, también conocido como el Panteón de Agripa. La plaza frente al Panteón se llama Piazza della Rotonda y da nombre a todo un distrito dentro de la ciudad.
El Panteón fue terminado por orden del emperador Adriano, alrededor del año 120 de nuestra era, aunque su fecha de construcción es algo incierta, porque Adriano optó por no inscribir el nuevo templo, sino que conservó la fecha de la inscripción de un templo más antiguo que se había quemado en este mismo lugar. Este es uno de los edificios de la antigua Roma mejor conservados, principalmente porque ha estado en uso continuo durante toda su historia. Desde el siglo VII se ha utilizado como iglesia, recibiendo actualmente el nombre de Basílica de Santa María y los Mártires. Su nombre procede del griego Pantheon, que significa templo de todos los dioses, y es un edificio circular con un pórtico de grandes columnas corintias de granito debajo de un frontón. De estas columnas encontramos 8 en la primera fila y 2 grupos de 4 en la parte posterior. Cuenta con un vestíbulo rectangular que une el pórtico con la rotonda, que se encuentra bajo una cúpula de hormigón artesonado con una abertura central, conocida como óculo, que permite la vista hacia el cielo. Casi 2000 años después de su construcción, la del Panteón sigue siendo la cúpula de hormigón sin armar más grande del mundo. La altura hasta el óculo y el diámetro del círculo interior son los mismos, 43 metros. Su cela circular abovedada con un pórtico convencional fue única en la arquitectura romana. Sin embargo, se convirtió en un ejemplo estándar cuando se revivieron los estilos clásicos y fue copiada en numerosas ocasiones por varios arquitectos posteriores. Este edificio se salvó de la destrucción desde inicios de la Edad Media, porque el emperador bizantino Focas lo donó al Papa Bonifacio IV, quien lo transformó en una iglesia, convirtiéndose así en el primer caso de un templo pagano que fue convertido al culto cristiano. Por esta razón, se considera como el único edificio de la antigua Roma que permaneció intacto y en uso ininterrumpido. Ya en el siglo XV, el Panteón es enriquecido con frescos en su interior. El más notable es el de la Anunciación de Melozzo da Forlì. En 1435 se llevó a cabo la demolición de las construcciones medievales que se encontraban anexas, y a partir del Renacimiento, el Panteón fue utilizado como sede de la Academia de los Virtuosos de Roma, sirviendo de sepulcro a grandes artistas como Rafael o Vignola. En el siglo XVII se añadieron a los lados del frontón 2 campanarios, obra de Lorenzo Bernini, pero que fueron eliminados a finales del siglo XVIII. Asimismo, el rey Vittorio Emanuele II, su hijo Humberto I y su esposa Margherita reposan en una de las capillas del Panteón. Estas tumbas son mantenidas por voluntarios de organizaciones monárquicas. Aunque el Panteón es un monumento cuyos gastos de conservación corren a cargo del Ministerio de Bienes Culturales de Italia, sigue siendo una iglesia en la que se celebran misas y, sobre todo, bodas. Existe una tradición en la que, en el día de Pentecostés, al mediodía, se lanzan miles de pétalos de rosas rojas desde la linterna de la cúpula del Panteón, mientras un coro canta el himno Veni Creator Spiritus. Este gesto recuerda la venida del Espíritu Santo en forma de lenguas de fuego sobre los apóstoles, y a dicho ritual asisten cientos de personas cada año. El Panteón, así como el Coliseo y otras antiguas ruinas del Imperio Romano, nos dejan clara la fusión de épocas que convergen dentro de la capital italiana. Y es que el legado de antiguos imperios milenarios no es lo único que podemos encontrar en esta ciudad, pues después de la Edad Media, así como durante el Renacimiento y la modernidad en Roma, la cultura es algo que le sobra a esta ciudad. Con esto en mente, es que terminamos este video con apenas el vistazo introductorio de la capital italiana, pues en nuestro próximo video continuaremos visitando Roma para conocer las maravillas artísticas e históricas que aquí yacen, y que incluso prosperaron mucho después de la caída del Imperio Romano. Pero, de momento, no te cuento más y me despido, no sin antes recordarte que, por favor, si te ha gustado este video y quieres acompañarme en mis otros muchos viajes por Italia y el mundo, te suscribas al canal, no te olvides de dar me gusta, compartir en redes sociales y dejarnos tus comentarios. Gracias por vernos.